Abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Voy a invitarles a ponerse de pie para leerlo. Vamos a leerlo en forma antifonal, o sea, yo leo un versículo, ustedes leen el que sigue, yo leo los impares, ustedes leen los pares. Todos juntos, escuchándose, respetando los signos de puntuación, así la lectura es armónica. Y después de la lectura voy a pedir a Nicolás Suárez si tú nos diriges en oración. Yo empiezo, ustedes en el versículo 2 y así los versículos pares. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, si se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien por tu benevolencia, Señor, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos. Padre amado, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por poder estar reunidos, Señor, como iglesia, por poder alabarte, Señor, por poder oír tu palabra, ser instruidos, Señor. Te pedimos que podamos concentrarnos, Señor, que nos ayudes a no distraernos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Señor, a oír tu palabra, Señor, a pesar de los problemas que podamos tener o traer aquí, Señor, que podamos oír tu palabra, Señor, y te rogamos que tú bendigas esta reunión, que tú guíes esta reunión, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Hace poco tiempo atrás fue publicado en Matrimonios Cristianos Bíblicos, un grupo en Facebook, una biografía de John Wesley, ¿verdad? Probablemente muchos de ustedes han oído hablar de él. Y en esa biografía se enfatizaba particularmente las características y las particularidades, permítanme la repetición, de la vida matrimonial de John Wesley, ¿verdad? John Wesley se llamó a sí mismo y fue conocido como un tizón arrebatado del fuego. Y eso es así debido a que a la edad de 6 años, él casi pierde su vida en el incendio que sufrió la casa pastoral donde él vivía con sus padres y sus muchos hermanos. Y aquella experiencia, ¿verdad?, de casi perecer en el incendio, lo marcó profundamente tanto a él como a su familia y en forma muy especial a su mamá, Susana Wesley, una mujer que es conocida en la historia por ser una mujer que oraba particularmente, ¿verdad? Él llegó a ser un predicador fervoroso y apasionado del mensaje del Evangelio. El hecho de haber sido
salvado milagrosamente de aquel incendio, impartió a la conciencia de John Wesley la seguridad de que Dios tenía un propósito particular para su vida y que él no tenía el derecho de usar su vida de la forma que quisiera debido a esa misericordia que lo había alcanzado en aquella oportunidad. Fue un hombre fervoroso y apasionado predicando el Evangelio de Cristo. Fue un hombre grandemente usado por Dios a ambos lados del Atlántico, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Él atendió servicios y predicó ante multitudes, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios junto a su hermano Carlos Wesley, quien compuso miles de himnos que aún hoy nosotros cantamos, algunos de ellos, y que han resultado de bendición para los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Él fue un instrumento, o el instrumento que Dios utilizó para encender un avivamiento espiritual en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿verdad? Y luego viniendo a América para continuar con la predicación del Evangelio también allí. Se dice que él viajó más de 400.000 kilómetros predicando el Evangelio, principalmente a caballo. Y también se dice que predicó más de 40.000 sermones a lo largo de su vida. Cifras realmente impresionantes. Y realmente cuando uno lee biografías y detalles de las vidas de personas como él, nos impactan esos logros, ¿verdad? Nos impactan los grandes logros de aquellos que son puestos delante nuestro como ejemplos a imitar, tanto en las páginas de la historia como en las páginas de la Escritura. Pero toda vida tiene también un lado oscuro, ¿verdad? Toda vida tiene también una hora negra, ¿verdad? Un tiempo un momento donde la actitud o la conducta mostrada no es tan ejemplar, aunque también debemos nosotros aprender de los errores y de los fracasos de otras personas. Y en oportunidades nos ponemos algo así como un poco incómodos en ese lugar o ante esa realidad de que hay horas oscuras en la vida de toda persona. No sabemos cómo manejarlo, porque quizás tenemos un poco de temor de que el lado oscuro de nuestra vida también salga a la luz, ¿verdad? John Wesley tuvo también su lado oscuro y fue su tensa y desgraciada, al menos para su esposa, vida matrimonial. Desde el principio de la vida matrimonial, su historia fue una sucesión de decisiones equivocadas que terminó en una separación definitiva, una verdadera tragedia en la vida de este gran hombre. John Wesley y Mary, que era el nombre de su esposa, no pudieron construir una relación permanente de amor y servicio mutuo, ¿verdad? Pero allí está su lado oscuro, innegable, para recordar que la imperfección del hombre y la abundante gracia de Dios. La imperfección del hombre y la abundante y suficiente gracia de Dios. Durante nuestras reuniones del primer domingo de cada mes, ya que terminamos de considerar los capítulos 18 al 21 del Evangelio de Juan, vamos a estar considerando versículo por versículo el Salmo 51. Cada primer domingo de mes vamos a estar en este salmo y les animo a aquellos que quieran y se animan a hacerlo, a memorizarlo a lo largo de los meses. Es una buena porción, como todas las porciones de la Escritura, para guardar en nuestro corazón. El Salmo 51 es el salmo que resultó de una de las horas más oscuras y más vergonzosas de la vida de David. Él también tuvo su lado oscuro, su hora oscura. Qué perplejidad nos causa, ¿verdad?, que David haya caído tan bajo. Tenemos la historia y quiero que vayamos allí, porque si bien este va a ser nuestro texto a lo largo de los meses, vamos a tener una introducción con base en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Y vamos ahí en sus Biblias, unas páginas hacia la izquierda en sus Biblias. Qué perplejidad nos causa que David hubiera caído tan bajo. Pero a la vez también cabe preguntarnos, ¿y por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos sorprendemos que un hombre como David haya podido caer tan bajo? Si él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
un hombre frágil, un hombre débil, un hombre inclinado al mal, tal como nosotros también lo somos. Y nosotros somos hombres y mujeres con pasiones semejantes a las suyas. Tenemos que decir que lamentablemente en la vida de John y Mary Wesley, la vida de ellos terminó en una manera no deseada, ¿verdad? Y no encontramos en la historia que hubiera un reconocimiento. No encontramos en la historia que hubiera un arrepentimiento. No encontramos en la historia que hubiera una reconstrucción, una reparación, ¿verdad? Una restauración de la vida de ellos y de la vida matrimonial. Absolutamente nada. En ese sentido es un ejemplo a no imitar. Pero en el caso de David, su experiencia nos advierte del peligro y de la necesidad de estar siempre alertas, pero también la experiencia de David nos enseña cómo responder cuando caemos. Porque él sí manifestó verdadero arrepentimiento y buscó una restauración completa de su comunión con el Señor. Y en eso es digno de imitar. Cuando vamos al segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, leemos de esa experiencia bochornosa de la vida de David. Como probablemente todos nosotros sabemos, o la mayoría, David permaneció en Jerusalén en una disposición ociosa en cierto momento de su vida, cuando debía haber estado guiando a sus ejércitos en la guerra contra los enemigos de Israel. Él debió estar en otro lugar, pero se quedó en Jerusalén en una disposición ociosa, ¿verdad? Que lo colocó o lo hizo vulnerable. Estando en Jerusalén con esa disposición ociosa, él fue expuesto a una invitación a pecar que no quiso rechazar. Eso narra el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Él fue expuesto a una invitación a pecar que no quiso rechazar. Cayó en la trampa. Y cuando terminó la caída, David había quebrantado, David que había mantenido una comunión muy estrecha, muy íntima, muy dulce, muy profunda con el Dios de los cielos, ese David había infligido 4 de los mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no matarás. Cuando terminó su caída, David había violado estos 4 mandamientos de la ley de Dios. No le hubiera llevado ni un minuto a un tribunal versado en la ley de Dios llegar a un veredicto. Sáquenlo y apedréenlo. No había dudas. Era lo que él merecía. Oigamos lo que dice Dios en su palabra en cuanto al comportamiento de David. La última frase del versículo 11, del capítulo 11, perdón. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué se puede hacer por alguien que ha caído tan bajo? Gracias a Dios la historia no termina allí. Parece que la historia de John y Mary Wesley termina allí, pero la de David no. La vida de muchos ha terminado en el 11:27 de 2 Samuel, haciéndolo desagradable y no saliendo de allí. ¿Qué se puede hacer por una persona que ha caído tan bajo? ¿Qué necesita una persona que ha pecado a tal grado? Así como en el capítulo 11 de 2 de Samuel nos habla de lo que David hizo, el capítulo 12 del mismo libro nos indica lo que David necesitaba luego de haber caído tan bajo y que Dios le proveyó. Y a eso vamos a estar prestándole atención este domingo y el domingo del mes próximo como una introducción al estudio del Salmo 51. Cuando las personas arruinan su vida por causa de ir en contra de la ley de Dios a sabiendas, nosotros tenemos la tentación de decirles que se enderecen y arreglen las cosas y pongan su vida en orden, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. En este capítulo aprendemos que David necesitó 4 cosas para levantarse luego de haber caído tan vergonzosamente. En primer lugar, vamos a ver solo 2,
David necesitó a alguien que fuera sincero con él. Luego de haber caído tan bajo, la primera cosa que David necesitó fue alguien que fuera sincero con él. Y eso fue el profeta Natán. Leemos en los primeros 3 versículos del capítulo, los primeros 4 versículos del capítulo 12. Jehová, fíjense, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. David necesitó primeramente a alguien que fuera sincero con él. David necesitó de alguien que supiera cómo acercarse y hablarle a su corazón y hablarle de la condición de su corazón, y lo tuvo. Y esa persona fue Natán, a quien Dios envió a David. Maravillosa la misericordia de nuestro Dios. Natán seguramente se acercó en forma cariñosa y puso delante de David un espejo, ¿verdad?, mediante la presentación de una parábola, para que David tomara conciencia de la gravedad de su falta delante del Dios de los cielos. ¿Se pueden imaginar la escena que se describe aquí? ¿Verdad? Es una escena muy tierna, ¿no es cierto? Una familia pobre que tenía una sola corderita, se crió con él y con sus hijos juntamente, comía de su bocado, bebía de su vaso, durmiendo en su seno. Yo he sabido de personas que tienen el perro y el gato en la cama, pero la oveja no, pero acá era así, ¿verdad? Comía de su... Es una parábola, recordémoslo, pero la imagen es muy tierna, como las ventajas y los beneficios que reciben algunas mascotas, como Julia, Peque, Avatar, vaya a saber, Josefina, las mascotas de la iglesia, reciben esos tratos cariñosos y amorosos en casa, ¿verdad? Esta oveja de la parábola era así, muy cercana al corazón de aquella familia pobre, con todos los cuidados, con todo el cariño, pero algo rompió la belleza y la ternura de esa escena, porque vino de camino al hombre rico una visita, y éste no quiso, y se enfatiza ahí, tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¡Qué terrible! ¿Verdad? ¿No nos despierta una reacción fuerte oír eso? Probablemente sí, como tantas noticias y cosas que oímos o vemos en la televisión o en la radio o en los portales, en internet o en los diarios. Se despierta en nosotros un ardor en contra de semejantes situaciones. Es verdad que la injusticia en el comportamiento de otros siempre nos enardece, no tanto como la injusticia en nosotros, ¿verdad? Pero cuando vemos un comportamiento injusto en otros, enseguida se despierta el volcán que tenemos adentro y procuramos o quisiéramos tener la oportunidad de corregir las cosas. Nos despierta esa respuesta leer la parábola que Natán le planteó a David. Y lo mismo le pasó a David. Dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. David para la injusticia de otros tenía una sensibilidad muy particular. Qué baldazo debe haber sido oír a continuación lo que oyó de parte de Natán. Entonces dijo Natán a David, dice el versículo 7, tú eres aquel hombre, el que él mismo había juzgado digno de muerte, el que él mismo dijo que debía pagar la cordera con 4 tantos, y David pagó con la vida de 4 de sus hijos por esto, por no haber tenido misericordia.
Qué terrible debe haber sido, qué shock para David escuchar: tú eres aquel hombre. Nunca he visto una película de la vida de David realmente, pero me hubiera gustado que esa escena hubiera sido filmada, ¿verdad? Ver las reacciones gestuales en la escena, ¿no? Cuando Natán dijo: tú eres ese hombre. ¿Cómo habrá reaccionado? ¿Qué cara habrá puesto, no? ¿Cómo habrá sido la carga emocional en las palabras de Natán? ¡Tú eres aquel hombre! Capaz que nosotros lo haríamos así. Pero quizás Natán fue distinto. Abrazó a David y le dijo: mi rey, tú eres ese hombre. ¿Cómo habrá sido? ¿Con fervor o con cariño? Siguiendo Gálatas 6:1, cuando hacemos eso debe ser con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Probablemente fueron las palabras de un amigo con el corazón destrozado, las de Natán, acercándose para decir: estoy hablando de ti, mi rey, de ti que tienes tanto, y de Urías que tenía tan poco, y te atreviste a tomar lo poco que tenía su esposa y aún su vida. Leemos en el versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Las palabras de Natán dejan ver la profunda ingratitud del corazón de David. Hermanos, yo creo que nosotros no calibramos bien la gravedad de la ingratitud. En Romanos capítulo 1 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La ingratitud abre la puerta a pecados muy graves. David era un ingrato, actuó movido por la ingratitud. Todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios le habría podido dar si fuera necesario, pero él tuvo en poco eso. David había sido hecho receptor de muchos beneficios. Y como leímos y dijimos, si hubiera sido necesario, Dios le hubiera dado mucho más. Pero David no apreciaba en la medida justa y adecuada lo que tenía. No estaba satisfecho con lo que Dios le había dado. Y se había atrevido a robar lo que era de otro. Cuidado con la falta de contentamiento. Y mire que la falta de contentamiento no tiene que ser simplemente no estar contento con lo que tenemos económicamente, también con el lugar, con el ministerio, con los privilegios. Cuidado, porque la ingratitud y la falta de contentamiento abre la puerta a muchos pecados. Era difícil oír esto, ¿no? Pero era lo que David necesitaba oír. Era difícil decirlo. Señor, ¿no tenés otra misión? Natán me hace acordar a Ananías en el libro de Hechos cuando lo mandaron a orar por Saulo. Señor, a Saulo ¿querés que vaya a ponerle las manos? Yo sé quién es. Y acá Natán, anda al rey, decirle al rey, justamente a él. Pero era lo que David necesitaba oír. En el mundo en el que nosotros vivimos, en las características que tiene la época, es impresionante la cantidad de predicaciones a las que tenemos acceso, ¿verdad? Impresionante. Hay predicaciones motivacionales, positivas, optimistas, entusiastas, que lo dejan a uno pum para arriba.
en las que hay una presentación parcial o antojadiza de la verdad revelada de Dios. Pero no es ese tipo de mensaje que necesitamos oír cuando hemos permitido que el pecado nos arruine la vida. No es ese tipo de mensaje que necesitamos escuchar. Usted en casos así, o yo en casos así, no necesitamos que nos calmen los nervios ni que nos apliquen un parche. Cuando hemos permitido que el pecado nos arruine la vida, nos estorbe nuestra comunión con el Señor, necesitamos que alguien sea sincero con nosotros en cuanto a la raíz de su falta de tranquilidad y paz, porque no hay paz en la conciencia, sino sobre la base de la justicia. No hay otra forma. Lo otro es un parche, es un ansiolítico, es una componenda, es un placebo, pero no trae la seguridad y la paz verdadera. Hermanos y amigos, tenemos que adquirir un concepto bíblico del pecado. El pecado es un enemigo. El pecado es un enemigo. Y hay que pensar en él como tal, plantearlo como tal y predicar en contra de todas las manifestaciones del pecado, aun cuando algunas de esas manifestaciones del pecado sean legales hoy en día. Solo cuando el pecado es expuesto y sale a la luz, puede ser reconocido, confesado, juzgado, perdonado, y solo así puede haber restauración y paz. Y solo cuando el pecado es visto en toda su fealdad, en toda su ofensa, en toda su gravedad, el Salvador del pecado puede ser visto y amado en toda su gloria. Solamente ahí, nada más, nada más. ¿Han notado que en muchos círculos e iglesias cristianas, Cristo no es el centro y el objeto de la predicación? Cristo no es el centro y el objeto de la adoración, del servicio y de la búsqueda, el objeto de búsqueda de los creyentes. Hay círculos cristianos donde el centro y el objeto de la predicación y todo lo demás es el Espíritu Santo. Pero no es Cristo. Y debiera ser Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en esos círculos el pecado no es considerado como Dios lo considera. Porque si en esos círculos se predicara contra el pecado, los corazones serían atraídos a Cristo, el Salvador. Mateo capítulo 9 nos ofrece el relato de la curación del paralítico. Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, sin perder el segundo libro de Samuel. Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué desconcertante, ¿no? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¡Qué desconcertante! ¿Por qué digo eso? Porque Jesús primeramente trató con el alma de aquellas personas, y de aquel hombre, y era tal la ceguera de las personas que glorificaron a Dios porque el paralítico caminaba, pero no se dice que glorificaban a Dios porque había ido con los pecados perdonados. No se dice eso. Y así es en muchos círculos hoy. Aleluyas y cuantas cosas más por supuestas sanaciones, pero la salvación del pecador es el milagro más grande que puede existir.
lo más maravilloso. Dicho sea de paso, el milagro aquí en Mateo capítulo 9 no fue hecho per se, fue hecho para evidenciar que Cristo podía perdonar los pecados. Ese fue el propósito del milagro. Muchos hoy dicen creer en Cristo porque Él los sanó de una enfermedad terminal, porque les abrió el vientre para poder concebir, porque los sacó de los vicios y de las adicciones y muchas cosas más. Pero el verdadero creyente se gloría en Cristo porque perdonó y lavó para siempre sus pecados. Usted puede ser ciego, cojo, mudo, manco y tener gozo por ser perdonado. Y por eso el compromiso de este púlpito debiera ser: si no hablas en contra del pecado y manifiestas el poderoso y maravilloso Salvador, no subas aquí. No subas aquí. Ese debería ser el compromiso de cada púlpito en cada iglesia, que se precia de conocer el Evangelio. No todos quieren oír del pecado, seguramente, pero es una realidad que hasta que no tenemos conciencia de la gravedad del mal, no vamos a apreciar la oferta de salvación ni la virtud de la preciosa sangre de Cristo. Seguro esto fue chocante para David. Tú eres aquel hombre. Hasta el momento todo había salido bien, pero aún él no había oído lo que necesitaba oír, y para eso Dios envió a Natán. Hermanos, cuando nuestra vida esté totalmente arruinada por el pecado, lo que necesitamos es alguien que sea sincero con nosotros. Y si hay alguien que viene a nuestra vida cuando el pecado está afectándonos y es sincero con nosotros, apreciémoslo como del Señor. Fue Jehová que envió a Natán a David. En segundo lugar, la segunda cosa que se necesita, que David necesitó y que él tuvo cuando el pecado ha arruinado la vida o hemos caído tan bajos, es un corazón receptivo al mensaje. Eso necesitamos también. Suena lógico, ¿no? Un mensaje sincero, un amigo sincero, no hubiera servido de nada, a menos que fuera receptiva la actitud del corazón que lo necesita escuchar. David necesitaba un corazón receptivo para lo que necesitaba escuchar. Eran varias las formas en que David podía haber reaccionado ante el mensaje de Natán. Primero, se podía haber enojado contra el predicador. Matemos al mensajero, ¿verdad? Se oye decir hoy en día. Se podía haber enojado contra el predicador. Es una respuesta muy común. Nosotros lo vemos continuamente en la Escritura. Mateo capítulo 21, Jesús enseñó la parábola de los obreros de la viña y los fariseos se dieron cuenta que estaba hablando de ellos y quisieron empezar o continuaron con sus proyectos de hacer algo para sacárselo de encima. En el libro de los Hechos, en capítulo 7, Esteban pasó revista a toda la misericordia que Dios había tenido en diferentes oportunidades con el pueblo de Israel y a la resistencia vez tras vez a esa misericordia y a la verdad de parte del pueblo. Y dice la Escritura que rechinaban los dientes contra él y lo apedrearon hasta morir. Es muy común una respuesta así. David también podría haber comenzado a poner excusas. Fue culpa de Betsabé. No debió haber estado haciendo lo que hizo en el lugar que lo hizo y a esa hora. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que pasara por tonto? Podía haber puesto esa excusa también. Tenemos que notar que en ningún lugar de la Escritura se pone responsabilidad sobre Betsabé, lo que no significa que no la tenga. Pero el énfasis está en la responsabilidad de David. Eso también es una respuesta muy común desde el Edén. La mujer que me diste fue la excusa de Adán. Mi carácter, mi esposa, mi esposo, mi padre, es el ambiente, cómo fui creado, la nacionalidad. Ponemos excusas a los desmanes y a los extremos y al descontrol de nuestra vida. Siempre es más fácil culpar a otro que enfrentar y asumir nuestra responsabilidad personal. Pero tenemos que saber esto: las excusas no nos sacarán nunca de la ruina en la que nos introduce el pecado. Jamás, jamás lo harán.
También podría haber intentado ocultar el pecado con otro, David. Podría haber ejercido el poder absoluto que tenía como rey y mandar matar al profeta. Eso hizo el buen rey Asa en 2 Crónicas capítulo 16, cuando un mensajero de Dios vino para reprenderlo por ayudar al impío. Dijo, mátenlo, no quiero escuchar lo que tiene para decirme. Pero David no reaccionó en ninguna de estas formas. No se enojó, no puso excusas y no trató de cubrir su pecado con otro pecado. En lugar de eso, tuvo un corazón receptivo ante el mensaje y se humilló. Dice capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Faraón dijo he pecado, Saúl dijo he pecado, Judas dijo he pecado, pero David dijo he pecado contra Jehová. Contra Jehová. Pequé contra Jehová. Qué maravillosa esa respuesta. Y esa sencilla respuesta es ampliada en el Salmo 51. ¿Verdad? Leímos porque los encabezamientos de los salmos también son inspirados. El encabezamiento del Salmo 51 ubica la escritura de ese salmo en ese momento al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. La profundidad del arrepentimiento de David está plasmada maravillosamente en este salmo. Si usted quiere saber si ha experimentado un verdadero arrepentimiento, mídase con el Salmo 51. Ahí están los parámetros. En él David expresa su arrepentimiento por haber sido o al haber sido convencido del pecado. Al leer y considerar el Salmo, haríamos bien en formularnos esta pregunta. ¿Yo tengo esa clase de corazón? ¿Yo tengo esa clase de corazón receptivo a la palabra del Señor? ¿Tengo esa clase de corazón? Ese es el tipo de corazón que necesitamos. Si no estamos dispuestos a cultivar y desarrollar esa clase de corazón ante la Escritura, hay poca esperanza para nosotros. Un corazón receptivo ante la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, lo que tenemos que hacer es responder creyéndola y sometiéndonos a la palabra de Dios. David oyó, pecaste cuando tomaste la mujer de otro, pecaste cuando mandaste matar al marido, y él creyó eso y se sometió a eso y dijo, es verdad, pequé contra Jehová. Hay muchos que cuando escuchan algo como esto, pecaste cuando mentiste, pecaste cuando no obedeciste a tus padres, pecaste cuando te deleitaste en lo oculto y vergonzoso, pecaste cuando hablaste duramente contra tu hermano, pecaste cuando no sacrificaste tu comodidad para sostener emocionalmente a tu esposa, pecaste cuando no corregiste a tu hijo al desobedecer él tu orden clara, la orden clara de tu parte y cosas como esa, y oímos esas cosas y seguimos como si nada, absolutamente. Porque no creemos que es pecado lo que la Biblia llama pecado y por lo tanto pensamos que no hay nada de qué arrepentirnos y que no hay por qué buscar el perdón y no hay razón para buscar una restauración porque nunca hemos perdido eso. Esa es la razón. Oír de nuestro pecado y seguir como si nada. Porque no tenemos un corazón receptivo. Porque no creemos a la palabra de Dios, porque no nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Eso le pasó a los hebreos en Cades Barnea. La historia la leemos en Números, pero el corazón de ese pueblo queda al desnudo en la carta a los hebreos, capítulo 4. No lo busquen, escuchen la lectura nomás. Capítulo 4, versículo 1 y 2 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos. Y escuchen, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Usted puede escuchar a los más grandes predicadores del tiempo presente y seguir siendo un enano espiritualmente si no recibe la palabra con fe. Si no tiene un corazón receptivo como David lo tuvo cuando el espejo fue levantado y fue denunciado su pecado. Un corazón receptivo. Oímos pero no creemos y no respondemos adecuadamente. Pero en David hubo ese corazón. Oyó, tomó por cierta la palabra y confesó su pecado en el maravilloso Salmo 51. Nos ponemos un poco incómodos ante el lado oscuro de la vida de aquellos que admiramos, ¿verdad? Como que queremos evitar, digamos, eso, y a veces nos lleva a exagerar respecto a sus bondades. Veo que la gente habla siempre bien, ¿no? Cuando alguien fallece, cuando alguien no está, cuando alguien se va, wow, las bondades son terribles. Pero todos tenemos nuestro lado oscuro. Pero Dios no es como nosotros. Él pinta los suyos con todas sus imperfecciones. Gracias a Dios. Y qué bueno que lo haga. Qué bueno que lo haga. Porque haciéndolo nos dice dos cosas, y eso tiene que ver con las aplicaciones prácticas. Primero, recordemos, no hay alguien tan fuerte como para que el pecado no pueda arruinar su vida. Qué bueno que conocemos de la vida de David, porque así sabemos eso. No hay alguien tan fuerte cuya vida no pueda ser arruinada por el pecado. Así que no juguemos con el pecado. El pecado debe ser aborrecido y abandonado. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo puedo hacerlo? Si tú has ido a Cristo, la virtud de su muerte es aplicada a tu vida y tú has muerto al pecado. Esa es una realidad que hay que creer. Es una doctrina que hay que aprender y que hay que vivir. El pecado no muere. El pecado está vivito y coleando dentro nuestro, con toda su energía, con toda su dinámica, con todo su poder. El pecado no ha muerto. Pero yo, en Cristo, morí al pecado. Y ahora el pecado me puede decir y mandar lo que quiera, pero como yo estoy muerto, no respondo. Digo no, en el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. No juguemos con el pecado. Creámosle a Dios sobre ello y huyamos del pecado. Segundo, recordemos, no hay alguien a quien el perdón no se le pueda extender siempre y cuando se arrepienta verdaderamente de corazón. Nosotros llamamos a muchas cosas arrepentimiento. Lágrimas, pesar, una actitud así. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio en la mente, un odio al pecado. Arrepentimiento. Levantarse y salir y no querer volver allí por cuanto es una ofensa a nuestro Dios. Cuando eso hay, entonces hay perdón. Cuando eso hay, entonces hay perdón. Así que no permanezcamos al pecado. Seamos diligentes en reconocerlo y confesarlo. Quizá no vamos a escribir un salmo como escribió David, pero sí debemos mostrar la misma respuesta. Y aquí quiero agregar la última aplicación práctica. No hay alguien que sea perdonado por su propio mérito, sino por la virtud del sacrificio de Cristo. Si Dios no hace con nosotros conforme a nuestros pecados, y si Dios no nos paga conforme a nuestras rebeliones, es porque ha hecho con Cristo conforme a nuestros pecados. Y le ha pagado a Cristo conforme a nuestras rebeliones. Qué maravilloso Salvador. Es en virtud de Él, solamente de Él, que podemos tener perdón. Así que no dejemos de alabar la virtud y proclamar la virtud de la sangre del Señor Jesús. Oremos.
Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de mirar en la vida de David y también ver más allá tu gracia y tu misericordia al alcanzarlo cuando había caído tan profundamente. Esto no nos puede llevar a otro lugar más que al Gólgota y a otra persona más que a Cristo. Muchas gracias por la gracia abundante que has puesto para nosotros en Él. Te rogamos que nos des siempre alguien sincero que se acerque a nosotros para hablarnos de nuestro pecado. Y danos siempre un corazón receptivo para oír tu palabra, creerla y someternos a ella. Oh Dios, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.